¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que estéis mejor durante el día de hoy, que hayáis mejorado vuestro estado anímico después del ridículo de ayer, después de esa dura derrota frente al Rayo. Y si no es así, pues veniros aquí a consolar conmigo para charlar de toda la actualidad del Real Madrid. ¿De acuerdo? Obviamente también tendremos un ojo puesto en el encuentro del Barça, que empezará a las 9:30 frente a los Osasuna. Ni que decir tiene que nos vendría muy bien que el Barça pinche, pero sobre todo toca analizar lo que aconteció ayer en el estadio de Vallecas y la imagen del equipo que, a mi juicio, desde mi punto de vista, lleva perdiendo facultades de rendimiento desde el clásico, curiosamente. Buenas, Fer Rubio, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va el día? O sea que... creo yo, que hay que darle un toque de profundidad a todo esto. Hay gente que no le ha gustado mucho el análisis que he realizado respecto al partido, pero yo creo que no hay que repartir ningún tipo de carnet de madridistas. Lo que sí que creo que hay que hacer es exigirle al Real Madrid siempre el máximo. Y al menos tener la aptitud y la actitud durante los partidos. Y ambas cosas faltaron. Muy decepcionado con el equipo. Me podéis hablar del Mundial, me podéis hablar de múltiples factores. La realidad es que el equipo está en una situación de empeoramiento. Defendemos peor, nos meten gol más fácil, el equipo a nivel combinativo ha empeorado, el equipo a nivel de rendimientos individuales mal, y muchas cosas, ¿no?, que analizar. Por otra parte, también pues el colegiado tuvo lo suyo. Ahí está Ferrubio, de hecho lo está comentando. Bueno, lo de Bayu, el lateral derecho, Bayu, lateral derecho del Rayo. A ver, yo creo que ya todos saben perfectamente cómo pueden encontrarle las cosquillas a Vinicius, y creo que en ese sentido realmente no se corta ni un pelo, ¿no? Pero me gustaría que veáis una imagen de Ancelotti también diciendo: ponte a jugar y ya. Tu propio entrenador te está diciendo que te centres en jugar. Tu propio entrenador, que querrá el éxito en el partido, igual que tú. Vinicius, para mí, se equivoca. Se equivoca. La conducta que está llevando, de verdad, si no tirar de memoria, recordar, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, la cantidad de tobas, golpes, faltas que se ha llevado. Cristiano competía como el que más, podía protestar, pero se metía en partido, estaba centradísimo, profesional en ese sentido, descomunal. O sea que creo que Vinicius tiene mucho que madurar, mucho que aprender, es muy joven, seguro que irá creciendo sobre la marcha, e irá adquiriendo nuevos valores que mejoren su fútbol y que hagan que se centre un poquito más. Dice Luis ANGXL07: necesitamos de vuelta a Fran García. ¿Y qué le cuesta a Ancelotti convocar a canteranos? Con respecto a lo último, es la realidad, es evidente. Carlo Ancelotti tiene muchos problemas para convocar canteranos, no ha hecho ningún tipo de mínima apuesta por la cantera, no le ha otorgado al Real Madrid Castilla opciones de, bueno, sensación de que puedan llegar al primer equipo. Todo lo contrario, hay un techo de cristal ahora mismo en el Real Madrid con respecto al Real Madrid Castilla y la cantera. Y creo que no es la mejor decisión. Sinceramente, no creo que sea una gran decisión. Pero vamos, y con respecto a Fran García, yo pedí su vuelta en verano para tener a tanto a Ferland Mendy como él, como laterales izquierdos, y ahora obviamente que no esté en esa situación. Lo que queda claro es que toca hacer una introspección y analizar qué le pasa al Real Madrid, por qué el Real Madrid está así, qué ha ocurrido con nuestro Real Madrid, ¿verdad? O sea, yo creo que es que hay muchas cosas que analizar, tanto colectiva como individualmente. Bueno, chicos, veo que os está costando hoy un poquito más entrar. No sé si es porque el directo lo he puesto tarde, os he pillado mal, estáis de prepuente algunos aquí en Madrid, yo qué sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Pero bueno, en tal caso, si queréis ir dando like al directo, ya sabéis que todo esto apoya el contenido y hace que el canal crezca. Importante también, quiero deciros que el merchandising, ¿de acuerdo? Ya lo tenéis habilitado dentro del canal. En el caso de que queráis también apoyar de otras maneras el contenido de Madridismo al Día, tenéis la opción incluso de tener merchandising, ¿de acuerdo? De hecho, si cliqueáis sobre los vídeos, ¿vale? Si clicáis sobre un vídeo cualquiera, vais a ver que en la parte inferior del vídeo, según lo veis, tenéis pues los cojines, tenéis tazas, sudaderas, camisetas, chanclas. Bueno, tenéis distintos productos, ¿no? Incluso para meter en temperatura el vino. O sea, tenéis absolutamente de todo. Bastantes cositas, creo yo. Camisetas, ya os he dicho. Tenéis bastantes cosas. Así que eso lo tenéis ahí. Dice VRM, se cayó el equipo. Se ha caído un poquito, sí. Buenas tardes, Kike. Ancelotti tiene que llamar la atención a Vinicius. De hecho, en el partido lo hizo. Le llamó la atención. Constantino Carvajal. Hola, tranquilos, que lo gordo viene después del Mundial. Enero Supercopa, febrero Mundial de Clubes y Champions. Bueno, pero las ligas de este perfil, donde te vas a ir a altos guarismos, altos puntajes, hay que tener mucho cuidado, amigo. Con lo que puede hacer el Barça. Ojalá el Barça pinche hoy, que yo creo que no, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Partidos como el de ayer te pueden complicar la vida. Evidentemente queda muchísima liga. Esto no hace falta ni decirlo. Buenas tardes, tocayo. Lo del Madrid ayer fue vergonzoso, pero lo que hacen a Vini no tiene nombre. Sí, tiene nombre. Se llama fútbol, se llama provocar a un jugador, se llama fútbol de alto nivel. Contactos, faltas. Aquí hay dos opciones. O te haces un poquito de... con un poquito de introspección y un poquito de tal, o si no, mal rollo. O sea, Vinicius se tiene que abstraer de todo eso. Tiene que interiorizar y evidentemente los árbitros pues deberían hacer las cosas mejor, pero ante eso poco podemos hacer. En lo que está de la mano de Vinicius ahí es donde hay que actuar. Kike Gut. ¿Qué pasa, Armando, hombre? ¿Cómo estás? El otro fútbol que decía Luis. El otro fútbol que decía Luis. Luis Aragonés. El otro fútbol, chavales. A esto se juega con las piernas y con la cabeza. La cabeza es lo que hace que lo demás funcione. Cuando el jugador se desconcentra, no está bien mentalizado, se desorganiza, se desestructura, hay problemas. Hay problemas. Entonces, con Vinicius obviamente hay que corregir cosas. Que se corregirán con el tiempo, estoy convencido. Pero a día de hoy es un futbolista... ¿O me estáis diciendo que Cristiano Ronaldo no recibía faltas? ¿Con Cristiano Ronaldo eran benevolentes los árbitros? Os pongo capítulos con Cristiano Ronaldo. No me vale. No me vale. No me vale. Muchos jugadores reciben entradas, faltas y... Pero vamos. Que lo que vende efectivamente es simplemente hablar de los árbitros y ya está. Yo sé que eso vende muchísimo en los canales madridistas, hacer toda la crítica voraz al arbitraje. Lo sé muy bien. Yo, hablando en serio, los árbitros son malos de cojones, pero... es que ahí nos vamos a dar contra la pared y de ahí no vamos a pasar, de verdad. Entonces, hay que mirar un poco más allá. Estoy cansado solo hablar de los árbitros, en serio, cansado. Sí, pero mira cómo en Europa no pasa eso porque enseñan tarjetas. Yo en Europa veo hostias por todos lados también, ¿eh? En el fútbol. Y de bastante más contacto que el español, por cierto. Eso de provocar se llama el otro fútbol, sí. Buenas tardes, Kike. El Madrid está de vacaciones. Bueno, parece que el proceso premundial, el Madrid, se lo está tomando de una manera peor. El Madrid necesita un director técnico con mano dura, que les contagie hambre de títulos y no un amigo que solo hace la alineación. Yo, estando en algunas cosas de acuerdo, Freddy Characayo Alanez, te digo que si te miras la historia de los entrenadores del Real Madrid más exitosos, seguro que muchos de los que te encuentras no son de perfil, digamos, con mano más dura. Yo creo que tiene que ver con condición de concentración, condición de intensidad, condición de meterse en dinámica de partido, estados de forma individuales y trabajo defensivo. Lo que está diciendo ahí VRM, por ejemplo, de la solidez defensiva. Aquí que lo de Guti estuvo bien en exponer a Benzema ayer. José Luis Sánchez no sabía cómo defender a Benzema. El jugador se debe al club, es el principal culpable por dejar a sus compañeros solos, nos dice Armando. Yo no vi lo que dijo Guti, Armando. No veo el chiringuito.
Tranquilos, en el otro clásico recuperamos el liderato. No me vale. O sea, sí me vale, pero no me vale. No me vale que sean tan pecho fríos de tirar el clásico como lo han tirado. Esa ventaja que hemos tirado. El Real Madrid es experto en revitalizar al Barça. Y eso me molesta mucho. ¿Qué queréis que os diga? No me parece ni medio normal sacar 2 puntos de 9 ante Girona, Osasuna y Rayo Vallecano con 2 partidos de ellos en el Bernabéu. Si a vosotros os parece normal, perfecto. A mí no me parece lógico. Y aparte ya otros partidos que se han sacado con dudas razonables en el juego. Mientras, pues otros seguirán hablando del relato, de los árbitros y no mirarán más allá. Solo mirarán la mierda de arbitraje que hay en España. Eso ya está sabido. Insisto, si queréis que hablemos todo el día del puto arbitraje, podemos hablar. Que sabemos que es malo, que los árbitros de España son malos, malísimos. Alberto Gom dice que Mendy no está para jugar en el Madrid. Pues si Mendy no está para jugar en el Real Madrid, le tienen que acompañar unos cuantos, amigo. En mi opinión, ¿eh? Yo ya sé que a Mendy muchos lo estáis esperando, lo sé desde hace mucho tiempo, y mientras tanto otros irán de rositas. Mendy hizo un muy mal partido, al igual que Carvajal, Álava, Tchouaméni, Modric estuvo ante su peor partido, mientras seguirán diciendo algunos pues que Modric, oye, lo hace todo pluscuamperfecto. Su peor partido en 7 años en pérdidas de balón. Davis no va a venir al Real Madrid, Alfonso Davis. Si te refieres a Alfonso Davis no va a venir al Real Madrid. Alfonso Davis tiene un contratazo en el Bayern. Y el Real Madrid, para mí, tiene otros puestos bastante más sensibles que fichar. Para mí, ¿eh? Buenas tardes, Quique. El sol sale mañana, mala jornada para el básquet y el fútbol. Esperemos que se enmende la situación, si no, ojalá. ¿Le ha pintado la cara ir ahora a Carleto? Sí, claro. Exacto, Danitza. Perfectamente, el Rayo hizo un partido descomunal. El Rayo sabía que tenía que cerrar la salida arriba, embudar al Real Madrid, hacer el campo pequeño y jugar con la agresividad pertinente. Aparte de que con balón el Rayo juega muy bien, muy bien. Con la banda de los García, con Camello, con Santi Comesaña. Un equipo interesante. Este Rayo Vallecano, que yo personalmente pues le puedo tener aprecio porque he trabajado allí. Hola Manolo, ¿qué tal? Yo considero, me dice, hola Kike, yo considero que está corta la plantilla, hace falta calidad para competencia interna y que los titulares no se sientan intocables. Para mí falta gente arriba. Para mí, yo lo dije al principio de temporada, me falla no tener 2 jugadores. Bueno, Isi Palazón hizo un partido tremendo. Bueno, se hace una grandísima temporada Isi Palazón, ¿eh? El 7 rayista. Pero vamos, que Quique dijo que Benzema se había borrado y que duda de su lesión. Bueno, no creo que haya sido tan severo Guti con todo el aprecio que le tiene personal a Benzema, hombre. No creo que haya dicho eso tal que así, ¿no? Me llamaría un poco la atención. Pero bueno, oye, cada cual verá. Cada cual verá. Ojalá que Karim vuelva a darnos un grandísimo rendimiento y que vuelva a sus prestaciones de antaño. Está aquí, ¿no? A ver, lo voy a escuchar. A ver si lo puedo escuchar. Voy a intentarlo escuchar. A ver si puedo. Lewandowski le veo jugar en el Barcelona y a casi todos los jugadores. Esto entra dentro del posible riesgo que tienes de no poder ir al Mundial. Pues ya está, tienes que asumirlo porque no puedes dejar de lado a tu equipo. Yo, en fin, no sé. Dentro de que está claro que todos queremos, o todos los jugadores quieren no perderse el Mundial, pero es que obviamente en primer lugar está tu equipo. O sea, es que adulteras la competición. O sea, no estás jugando con los jugadores que tienes que jugar, porque están pensando en el Mundial. Yo, vaya, no sé. Y en el caso de Benzema... Creo que es entendible cuando Benzema... Y en el caso de Benzema, pero en el caso de Benzema, si también recordamos cuánto tiempo estuvo fuera de la selección Claro, francesa. eso es la clave. 2 mundiales. No, 6 años. Se perdió 6 años, ¿no? 6 años fuera. Yo creo que hay que tener en cuenta el contexto que comenta Fernando Sanz. Bueno, si Guti está dando a entender que se borra. Feo que un compañero profesional haga eso. Yo no creo que se esté borrando. Yo creo que se está midiendo, no borrando. Lo que no está haciendo es forzar. Empezó de todas maneras la pretemporada mal Karim y yo creo que de todo aquello viene esto, ¿no? Fernando Sanz habla de que pues Benzema ha estado mucho tiempo sin jugar con la selección en Mundial, distintas cuestiones, yo creo que por ahí van los tiros. Pero bueno, evidentemente a mí tampoco me alegra la situación de Benzema, como comprenderéis.
Evidentemente, por mucho aprecio que le tenga Karim, a mí no me gusta que no esté jugando, no me gusta que no esté compitiendo, no me gusta que no le tengamos en el terreno de juego. Algunos creo que vais un poquito más allá, porque seguramente tengáis algún tipo de cuestión pendiente, algún tipo de cuestión de, pues eso, facturas que cobrarle, no lo sé. Yo me mantengo en que querría verle, que si no está jugando es porque no quiere forzar, pero que sí que está lesionado. No creo que esté fingiendo ninguna lesión, ni muchísimo menos, pero no va a forzar. Sigo pensando que el Mundial a mitad de temporada es mortal. Sí, pero esto es mortal para todos los equipos, no solo para el Madrid. Toda la razón, las palabras de Guti. Si se está midiendo, se está borrando. Los jugadores se borran cuando no quieren competir, cuando quieren jugar en un equipo y fingen tener lesiones. No creo que sea el caso de Benzema. Entiendo que la queráis pagar con Benzema. Yo sé que es fácil ir a por Benzema porque, lo dicho, muchas ganas de pegarle de hostias desde hace mucho tiempo. El año pasado y el anterior os cayó la boca. Algunos queríais que se fuera. Bueno, vamos a ver cómo termina la temporada Benzema. Creo que hay situaciones bastante elocuentes, y es que es una puta vergüenza que el Real Madrid no tenga un delantero sustituto. Duro, ¿tú crees que tiene alguna información? No lo sé, tío. Yo sinceramente no lo creo. Quique, no siempre las mayorías llevan razón, pero en el caso del fichaje del delantero, el tiempo nos da la razón, Rafael. Pues sí, en eso yo creo que todos íbamos por ahí, chicos. El Madrid necesitaba un 9 que pudiera acoplarse a Benzema, al resto, que pudiera ayudar, que pudiera conciliar la posible baja de Benzema, siendo un veterano. Por ahí se ha trabajado mal. Antes de ir a por Benzema, a lo mejor hay que mirar un poco más arriba. Carlos Núñez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habrá que hablar de la planificación, de lo que no se ha fichado, de lo que falta, de lo que sobra, ¿no? Por ahí también. No traer un 9 que le dé competencia es un error de Florentino, por ejemplo. No sé, digo yo, Los últimos 4 partidos del Madrid con muy baja intensidad y poca concentración en el encuentro. El Mundial les está comiendo la cabeza. Pues sí, y no debería ser así, en el sentido de que creo que al final también es interesante llegar en forma al Mundial, pero bueno, los jugadores no quieren arriesgar en cierto modo. ¿Qué 11 sacaréis vosotros frente al Cádiz? Porque claro, algún mundialista va a haber. Al final hay muchos internacionales. Hola, Josain, ¿qué tal? Sí, los últimos días en el Real Madrid están siendo una mierda, entre el femenino, el masculino y el baloncesto. Yo los mandaría a cobrar a sus federaciones. Yo lo de poner un mundial en estas fechas, pues solo se le ocurre a la FIFA, pues un fútbol que está absolutamente podrido, con ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de vigilancia, ni auditoría. Esto lo he comentado esta mañana, creo, en el directo, o ayer, yo ya no sé ni en qué día vivo. Bueno, lamentable. Bueno, ya habéis visto que he subido un par de vídeos, uno sobre Hazard, noticias referentes a su futuro, posible salida, lo dudo, soy bastante escéptico. Y luego, por otra parte, he subido un vídeo que está encajando bastante bien la gente del Real Madrid femenino al respecto de que considero que debe haber un impulso de cara a la próxima temporada, al margen del buen trabajo y bien hechas las cosas hasta el día de hoy, ¿no? Quique, muy valientes tus comentarios al pan pan y al vino vino. Gracias, Robert. Muchas gracias, hombre. Pero bueno, intentamos siempre hablar aquí claro. Yo ya sabéis que no es un canal oficialista, no es un canal donde vea que todo lo que hace el Madrid lo hace perfecto. Intento hablar con mi verdad, que no es la verdad ni mucho menos, es mi opinión, e intento hablar sin cortapisas. No soy un pelota, no voy a estar dorando la píldora ni en el femenino, ni en el baloncesto, ni en el masculino, ni en el fútbol masculino, ni en nada, ¿no? Diré lo que pienso en cada momento. Ana Paula, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Bueno, mi chica que está acompañando a su madre, que va a Brasil, se va un mesecín aproximadamente. Por mí que se vaya a Hazard, dice Josain. Hombre, claro, todos queremos que se vaya. Vinicius debe madurar a marchas forzadas, totalmente de acuerdo. Creo que Vini ahora mismo está en un momento de reflexión. Esto es como en las elecciones, ¿no? Turno de reflexión, es momento de reflexionar. Y el Mundial quizás le venga bien. Quizá le venga bien el Mundial. No, podría ser que le venga bien. No lo sé. Ojalá que sí. Ojalá que sí. A ver, os leo. ¿Por qué no crees que no se le da... ¿Por qué crees, perdón, AE? ¿Por qué crees, dice AE, que no se le da oportunidad a Bravo o a Álvaro Rodríguez? De política de Ancelotti.
¿Qué quieres que te diga? No, hay cosas que se me escapan. Yo creo que falta el perfil de un 9 suplente, por ejemplo un Milik, el polaco. Podría ser una opción, sí, pero es un perfil de fichaje que no encaja en el Real Madrid. Son perfiles de fichajes que no encajan en el Real Madrid. El Real Madrid, ya os lo he explicado muchas veces, tiene dos políticas. O sea, tiene una política de fichajes con una doble vertiente. Perfil de fichajes, oportunidades de mercado de grandes jugadores que no salgan a gran coste y grandes proyectos jóvenes de futbolistas. Mercados emergentes o mercados importantes. Es la política del Real Madrid, que nos ha dado mucho éxito en los últimos tiempos, sí, pero tiene sus puntos de mejora. Como todo, ¿eh? Todos los clubes tienen sus problemas, que se lo digan al Barça también, ¿no? Apalancazo limpio. Pues cada uno tiene sus cosas. Lo que pasa es que hay gente que lo que hace es mirar la casa del vecino y no mirar la propia. Eso es un problema. Hablar de todo lo mal que hacen los demás y no mirar lo propio. Y encima, cuando algunos lo decimos, es que, joder, es que menudo madridista eres, Quique. Bueno, pues yo soy lo que me ha enseñado mi padre. Tener crítica, autocrítica, ser exigente con el mejor club del siglo XX e intentar, pues de alguna manera, exponer lo que pienso. Es mi manera de pensar las cosas. Insisto, no es la más acertada ni la más equivocada, es la mía. Pero vamos, que ya está. ¿Mejoraremos? Seguro. Seguro. Si se va Mariano, ¿crees que por fin fichen un 9? Sí, pero Mariano no se va a ir. O sea que, vamos, y habría que ver qué movimiento haría el Madrid. O a lo mejor te suben a un canterano y ya está. ¿Quién sabe? Carleto muy bien, no mira la cantera y hace los cambios en el 80. Depende del día, a veces los hace antes, ¿eh? Camavinga entró antes. Este mundial es una aberración, no solo por las fechas, sino por el silencio de las ONGs y los gobiernos por las muertes heridos en las obras a ritmo forzado. Yo he tenido un debate interno como canal a ese respecto, lo que comentas, Rafael, es toda la razón del mundo, pero te voy a decir una cosa, Rafael. Al final, pues el mundial lo tendremos que ver, yo lo voy a tener que ver, voy a tener que hablar de ello, voy a tener que comentarlo, pero es una infamia. El mundial representa cómo está el mundo. El mundo está hecho una mierda en el sentido de valores, en el sentido de, bueno, de priorizar lo económico y el dinero, los montantes económicos antes que cualquier tipo de cuestión de ética, moralidad, derechos humanos. No te voy a decir cómo es el mundo, ya lo sabéis vosotros. Pues, ¿qué es lo que hay? ¿Quién se beneficia del ataque a Vinicius? Esa es la respuesta que hay que buscar. Respóndeme tú, Robinson. Ya que haces la pregunta, respóndela tú mismo y así nos aclaras un poco quién se beneficia del ataque a Vinicius. Nada que decir de la actitud de Vinicius, de la mentalidad, de lo que le dice su propio entrenador. Has visto las imágenes de lo que ha dicho Ancelotti. ¿Te parece bien, mal? ¿Crees que no hay que decirle nada? ¿Que hay que dejar rienda suelta a sus errores y aciertos? ¿O quizás mitigar y corregir sus errores? Porque a lo mejor Vinicius también se equivoca y no pasa nada por decirlo. O Vinicius no se está equivocando. ¿En todas las acciones el culpable es el defensa? ¿O en alguna situación concreta Vinicius tiene alguna responsabilidad? Porque, como he dicho al principio, no sé si has estado, Bayu tenía que haber recibido tarjeta no en el 86, sino ya en la primera acción. Tenía que haber recibido tarjeta. Y no sé de qué color, pero yo he visto a Cristiano Ronaldo con la ceja ensangrentada contra el Levante en el 2012, con David Navarro, con Ballesteros, que al lado de los que hay ahora, lo de ahora al lado de estos, son niños, hermanitas de la caridad. Y Cristiano lo que hacía era competir como un animal, como un puto animal, como un animal. A ver, tampoco esto se trata de dar hostias a Florentino, O sea, que yo también sé que muchos queréis pegar a Florentino. Florentino ha hecho cosas bien mal regular. Yo creo que la planificación no está muy bien hecha. Efectivamente, creo que es mejorable. El tema del 9, del lateral derecho. O sea, hay cosas en el equipo que claman. El no apostar por cantera, el no haber apostado por dos atacantes, aparte de un 9, un extremo derecho. O sea, creo que el equipo tiene deficiencias. Y haber apostado por Hazard, cuando Hazard es que no tenía sentido este año en el Madrid. Sale ahí tal, en Cibeles. Bueno, a Hazard te lo tienes que comer. Coño, casi que te lo quites mejor, lo cedes y dejas un puesto a un jugador que tenga convicción y ambición por jugar, ¿no? No lo sé. Sí, pero el Mundial es un punto y aparte en la historia de un jugador, Héctor Miranda. O sea, si tú eres futbolista, el Mundial, pues es que representas a tu país, va mucho más allá. En Latinoamérica, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Uruguay, lo sabréis mucho mejor incluso que aquí en España. Creo que a partir de cierta edad los jugadores deberían de olvidarse de su selección y deberse a su club, que es el que les da de comer. ¿Qué opinas, Quique? Sí, pero Benzema hasta el año pasado estaba excelso. De repente ha pasado lo que ha pasado este año. Kroos ha hecho muy bien. Modric, en cambio, yo creo que ahí se ha equivocado. Pero Modric quiere seguir jugando este Mundial y terminar su ciclo con Croacia. Y Cristiano se quejaba también, pero se levantaba y seguía demostrando con su fútbol. Exacto, Danitza, exacto. Eso pienso yo. Quique, quiero que acabe mitad de temporada ya. No te entiendo, Josain. Rodrigo, nos afectó la treta de Mbappé. Sí. Sí. Mi impresión es que Mendy pasa por un momento malo como muchos jugadores, pero también ha habido momentos muy buenos esta temporada de Mendy. Para mí es muy buen lateral, pero yo sé que hay gente que no le gusta. Pues no voy a entrar ahí, cada uno tiene sus gustos. Pero Fran García tenía que haber venido. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, Álvaro Odriozola le quite un puesto a Fran García en la plantilla o Jesús Vallejo. ¿Qué pinta Jesús Vallejo en el Real Madrid? ¿El Real Madrid es una ONG? Pues no tiene sentido. Nkunku debería venir. Ese me parece un movimiento de manual, pero vamos a ver el año que viene. Mucha hipocresía con el Mundial. Nos provoca repulsión, pero no tenemos empacho en comprarnos un smartphone nuevo sabiendo que se ha fabricado con la explotación de niños congoleños. Me parece muy interesante lo que dice Carlos. Me parece muy interesante lo que dice Carlos. Me parece muy interesante, tío. Y estoy de acuerdo contigo. El mundo es pura hipocresía. El Mundial tal, no sé qué, pero luego, por las zapatillas Nike. Si tenéis unas zapatillas Nike, que sepáis que están hechas desde Asia mediante explotación infantil. Pero nos las llevábamos puestas. Lo que dice Carlos es cierto. Es la realidad. Buenas tardes, Rose, desde Guinea Ecuatorial. ¿Qué tal, hombre? ¿Somos seres humanos raros? No, somos seres humanos, sin más, cariño. Somos así. Bueno, avísame cuando vuelvas, ¿vale? Que tengo ganas de verte. Viendo a Modric ayer, será mejor que paguen los 150 kilos por Bellingham. Con 100, yo creo que ahí nos quedamos, ¿eh? Mariano a la grada lo que resta de temporada y subir a Iker Bravo. ¿Dónde lo firmamos, Rafael? ¿Dónde lo firmamos? No solo los smartphones, las zapatillas Nike que las hacen los niños, es lo que he dicho, Orfer. Saludos desde Guatemala, muy buenos vídeos, crack. Gracias, AE. Muchísimas gracias por tus palabras. Los vídeos, la verdad es que están funcionando bien. Estoy contento con las visualizaciones del canal. Este mes de noviembre lo hemos petado bastante. De visualizaciones vamos muy bien. Y hay que intentar llegar a los 20.000 suscriptores antes del 1 de enero, chicos. ¿Vale? Si estáis aquí y no estáis suscritos, porfi, suscribiros. Somos 19.606. ¿Vale? Nos faltan 396. A ver si llegamos, chavales, ¿eh? Empujando entre todos. Voy en el metro, me quedan 10 paradas. Ah, bueno. Vale, Ana. Para mí Benzema se ha pasado de frenada, dice Carlos. Tenéis ahí pillado, ¿eh? A ver si a Benzema me lo soltáis un poquito. Claro, cuando el equipo ganaba, pues a Benzema no se le echaba de menos, ¿no? Cuando el equipo empieza a no arrancar, ahí ya hay problemas, ¿eh? Ahí ya hay problemas y, bueno, es normal, es también del ser humano, hablando de seres humanos. Esa cuenta no me sale, dice Ana Paula. Hoy va a ganar el Barcelona muy fácil. Yo no creo que gane muy fácil, pero creo que va a ganar. Kiko, una pregunta. Para un youtuber, ¿qué es más importante? ¿El número de subs o el número de visualizaciones? El número de visualizaciones es lo que me da dinero. Los suscriptores, digamos, lo que hacen es generar más posibilidad de que llegue a más gente el vídeo. O sea, digamos que va relacionado. Pero a mí, este es mi trabajo, ¿vale? Lo que me paga son las visualizaciones. Anda, de Vilanova y la Geltrú. Jesús. Muy buenas. ¿Cómo vas, hombre? Desde Cataluña. Bastante conocido Vilanova y la Geltrú. Sitio costero, creo. Me suena a mí. Me suena. ¿Y los me gustas van bien? Sí. Pero, hombre, los me gustas evidentemente. Pero a mí lo que me da de comer de YouTube es las visualizaciones. Con lo de Benzema he leído mucho odio a gente que quiere que se lesione en el Mundial. Qué feo. Es que hay gente... Sergio García Ronras dijo una cosa que es verdad, chicos. Amigo,
y que dice cosas muy razonables. Dijo que mucha gente paga sus frustraciones en el fútbol, en el campo. Y yo creo que también en las redes sociales. Gente muy frustrada por dentro que paga su mala vida con los demás. Y creo que eso es muy egoísta. Pagar lo mal que te puede ir en la vida con los demás. Coño, déjalos tranquilos. No tienen la culpa. Y os lo dice una persona que ha estado enferma, hostia. Con algo que gracias a Dios de momento se ha pasado. Pero de verdad, hay gente con muy mal corazón. O sea, no con defectos como todo el mundo. Yo, vosotros, todos tenemos defectos. Gente con mal corazón, con mala sangre. 31 likes, venga chicos, a tope. Los me gusta ayuda a que llegue más gente. Los me gusta son, digamos que recomiendan. O sea, los likes vienen bien para recomendar y que llegue más gente. Hola Yasnini, ¿qué tal? Supongo que contenta con tu Barça, Yasnini. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo sabes que aquí te dejamos las puertas abiertas, que eres una chica educada y correcta. En la Costa Dorada, muy cerca de Sitges, eso es. Me sonaba a mí Vilanova de la Geltrú. Me sonaba. Pues muy bien, Jesús, bienvenido, ¿eh? Espero que estés suscrito al canal. Vamos todos con una ronda de likes. No eres madridista si no dejas tu bonito like. Hombre, entonces Yasnini no va a darle like. Aquí darle like todos, los que queráis, seáis madridistas o no. Es verdad que es un canal madridista, pero últimamente estoy viendo gente del Barça. De hecho, gente del Barça comentando el vídeo del Real Madrid femenino postpartido del Barça y siendo, digamos, bastante respetuosa y educada, la mayoría. Iker. Soy Quique. Iker no. Me faltan ambos equipos mejorar. Ignacio Tejedor Prieto. Hola, muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Yo soy madridista, pero soy muy crítico con el equipo. Y haces muy bien, Rubens. Yo también. Yo me considero bastante crítico. Un poquito vinagre a veces. Carino se ha partido la cara por el club luego de la salida de Cristiano. Se le debe un respeto. ¿Qué queréis que os diga? Dejo mi Quique porque eres muy guapo. Hombre, Ana Paula, cariño, tú ya sabes que me ves con buenos ojos. Tú me ves bien. De todas maneras, la cámara hoy se ve muy bien. Por suerte, hoy tenemos enfoque 4K, así que bien. ¿Qué fichajes harías para el Real Madrid, el masculino? Te voy a decir las posiciones, ¿vale? De nombres, ahora mismo. Yo haría 4 fichajes para titular. Un lateral derecho. Un centrocampista que pueda conciliarse con Valverde, Kroos o Modric. Un extremo y un delantero. Delantero centro. 4 movimientos. ¿Qué pienso que hará el Real Madrid? Yo creo que el Real Madrid va a hacer 3 fichajes el año que viene. Mi opinión. Gracias, Ana Paula, por tu like. Sí, deja tu like, ya sé que dejo mi Quique, ya. Hombre, si me dejaras por guapo sería un poco curioso. Rafael nos dice, Rafael Martín Alcaide, ¿se sabe cuánto ofrecen por Hazard? No se sabe, pero vamos, yo creo que no lo sé. Yo no lo veo, lo he comentado simplemente porque ha salido y he dado mi opinión. Siempre, como os digo, doy la parte objetiva e informativa y luego doy la parte subjetiva en mi opinión. Pedro Porro, Bellingham, Nkunku, Gabriel Jesús. Gabriel Jesús ya no puede venir. Pero vamos, si hubiéramos fichado esos 4 para el año que viene, la polla. Hubiera sido descomunal. O sea, esos 4 fichajes me hubieran parecido buenísimos. El Madrid debería haber fichado un delantero centro. Se quiso proteger demasiado a Benzema. Hubiera habido partidos para ambos. Se quiso fichar a Mbappé. Ya visteis cómo salió. ¿No te parece a ti que muchas veces el equipo sale algo dormido? Muchas. ¿Vinicius Tobías te gusta como lateral derecho? Me parece que todavía está un poco verde. Hay gente que a Vinicius, que de verdad hizo un gran partido frente al Mérida, ha hecho grandes partidos, jugó también bien este último fin de semana frente al Pontevedra, pero hombre, con la calma. Pues en el chat de Dazón al equipo femenino les daban hasta el carnet de identidad. Pues aquí la gente que ha entrado para ese vídeo, los que han comentado, gente respetuosa. En el chat de Dazán yo es que no me metería ni loco, porque está lleno de culers con muy mala hostia. Yo ahí no me metería. Hombre, alguno ha venido aquí a tocar los cojones, evidentemente. A llamarnos tacón y todo eso, como si el Barcelona no hubiera llegado del Barcelona femení.
Que la gente es que no se sabe la historia del Barcelona, claro. O sea, estos, claro, ni habían nacido alguno, pobrecito, a lo mejor. No hay peor reflejo de la sociedad que la incultura. Nos dice Yasnini, ayer vi tu partido. Bueno, ayer viste mi vídeo, en tal caso. José Pedro, al Madrid le falta un delantero como el Comer. Correcto. Tan atenta al directo que casi se me pasa la parada del transbordo. Pobrecita, cariño. Estás viendo aquí el directo mientras estás ahí, ¿no? Es que cuando alguien es incondicional contigo es estas cosas, está en todo. Y este proyecto que hemos armado juntos, porque al final esto es una cosa de Ana Paula y mía, es de los dos. Ahí estamos, peleando, buscando los 20.000 suscriptores, que creo que llegar a los 20.000 va a ser un punto de inflexión para el canal. 20.000 suscriptores, hostia. Es como cuando llegamos a los 10.000, fue un punto de inflexión. 20.000 igual, cuando lleguemos a 25.000, 50.000... Hoy el Barça se deja 2 puntos en Pamplona mínimo. Bueno, Antonio Hernández Vergés. O Verges, Antonio Hernández Vergés. Dios te oiga. El Barcelona FEM lleva muchos más años que el Madrid FEM. Efectivamente, concretamente desde el 2002. Aunque ya sabéis que con una gran influencia del exportero del Barça Ramallés, el Barcelona tuvo club femenino en los años 70. También. Creo que el Real Madrid sale con mucha confianza, que tarde o temprano van a remontar. Dice Yasini. Hola Rubén, ¿cómo vas? A ver si pincha el Barça, ¿no? Vamos a ver, hombre, vamos a ver. Crucemos los dedos, pero lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado. Yo creo que hoy el Barça gana. Pero bueno, estaremos atentos. A ver qué pasa. Por cierto, chicos, voy a hacer mi off-topic de hoy, como siempre hago. Normalmente con el mundo de los videojuegos. He empezado a jugar al New World, que es un MMORPG tipo Lost Ark. Lo han mejorado. Está guapo, ¿eh? Está guapete. Eso sí, vais a necesitar 10.000 horas al día. Cosa que yo no tengo con YouTube y con Twitch, pero bueno. Quique, yo estoy contigo. El Real Madrid femenino, dime que fichas 6 jugadoras top. Bueno, vais a tener muy pronto un vídeo concretando esta cuestión de lo que pienso que el Real Madrid femenino... Voy a dar varios nombres, no que vayan a fichar, pero el perfil de jugadoras que creo que debería fichar el Real Madrid. Me han dado un usuario, un seguidor del canal buenísimo, que hace unos análisis buenísimos. Javier DC, un abrazo, si me ves. Me ha dejado muchos nombres que ya conocía y jugadoras más o menos conocidas. Y ya os hablaré de ellas, pero de momento no voy a hacer spoiler, ¿eh? ¿Qué 9 ficharías para dejar fuera a Mariano? Pues casi cualquier 9, Iván. Casi cualquier 9, Iván. Por ejemplo, yo en Edin Dzeko vi una oportunidad de mercado que no aprovechó el Real Madrid en un 9 para situaciones de emergencia y para dar soluciones. Gabriel Jesús con los pasaportes hubiera sido una opción excelente. Milik de la Juventus, que lo habéis comentado antes, hubiera podido ser una buena opción, por ejemplo. Pero vamos, esto es irse al mercado. Ekitike del PSG me gustaba, ahora del PSG que lo ha fichado. Delanteros jóvenes, hay muchas opciones. Muchas opciones. Es buscar el mercado. Pero claro, la gente dice, no, es que mira Jovic que gastamos. Dejaros de Jovic, que porque Jovic saliera mal no quiere decir que todos salgan mal. ¿Crees que Chus Mateo está capacitado para poner orden? Capacidad técnica yo creo que tiene. Carácter quiero verlo. Tengo dudas. Tengo algunas dudas. Como no ganemos al Anadolu Efes, con ventana FIBA de por medio, alguno se descojonaba de mí, se reía de mí, diciendo que estas 2 semanas iban a ser claves. Pues ya han salido los de relevo. Que los de relevo... Ya ha salido una periodista desmintiendo. Muy bien. Lo que tú quieras. Lo que te tiene que decir. Relevo tira por la línea de la cúpula. De la cúpula. Mukoko, por ejemplo, es muy buen jugador. Es jugador joven. De esos jugadores ahora que tienen jóvenes ahí, ¿no? Entre Adeyemi y él, jugadores interesantes. Adeyemi que vino del Salzburg. A mí me parece un jugador muy interesante, Mukoko. Me parece es un SD más, pero yo creo que tiene gol este chico, tiene velocidad, tiene electricidad, tiene cosas. Pero vamos, a mí el que más me gusta es Nkunku, ya os digo. Nkunku puede jugar de 9, de 10, de 11. Es un jugador muy listo, con gol, con un grandísimo golpeo de balón. Jugadorazo, pasa bien, da asistencias. Vais a ver sus goles este año otra vez. Ya los hizo el año pasado, tiene pinta que los va a volver a hacer.
Creo que a veces el Madrid actual hace travesías del desierto, no se ficha a Haaland por tener a Karim. Se aguantará a Karim para poder fichar a Endrick. Se piensa mucho en el futuro, pero hay día a día. Pues yo creo que el Real Madrid hizo muy buenos fichajes con Tchouaméni y Rudiger, pero faltó la guinda. Nkunku tiene mucha calidad. Nkunku es un muy buen jugador. Hola Alex, madridismo duro. Bueno chicos, os comento. Ya que estás aquí Alex, pues lo voy a comentar, ¿no? Tenía pensado, pues obviamente comentarlo en otro momento quizás. Vamos a estar el jueves en directo con Madridismo Duro, con Alex. Estará en directo en este canal para hablar de la actualidad del Real Madrid, ¿vale? Así que espero que me le deis la bienvenida como merece a un buen colega youtuber como es Alex de Madridismo Duro. Buenos días, Ronaldo. Ronaldo Villanueva Beltrán. ¿Qué pasa, hombre? Buenos días. ¿Dónde estás, amigo? Que estás en Latam, ¿no? Bueno, dime de dónde eres si quieres. Un saludo. Lo malo es que en Nkunku dicen que va fijo al Chelsea. Veremos. Quique, Lautaro Martínez. Lautaro está muy bien, pero siempre lo he visto un poco sobrevalorado. Y me parece que habría que pagar mucho dinero. Me parece un buen delantero, ¿eh? Cubre muy bien el balón. Un tío que también dispara desde fuera, por dentro, remata. Jugador inteligente para los espacios. Pero, joder. Va a ir al Mundial, ¿no? Supongo. Ahí estarán Lautaro, Julián Álvarez. Argentina va a juntar un buen equipo, ¿eh? Y por cierto, ya le he escrito por privado a ella. No soy mucho de hacer estas cosas, pero me alegro mucho que a los colegas les vayan bien. Os habla de Madridismo Duro, de Alex, que seguirá ahí creciendo desde México. Bueno, desde Estados Unidos ahora. Pero María GMC está haciendo un trabajo magnífico y ya es partner de Twitch, así que desde aquí mi enhorabuena, María, que no me estarás viendo, pero enhorabuena porque estás haciendo un trabajo brutal. Si se pincha contra el Cádiz se tendrá que abrir la caja fuerte, que tiene telarañas. La caja fuerte... sí, pero también estamos en una época difícil. Pero sí, el Madrid dinero tiene. Pero el Madrid también tiene dinero para lo que tiene dinero. Me explico, ¿verdad? Creo que me explico bien. Buenas tardes. Entre Mendy y Carvajal no hacemos un lateral en condiciones, dice Andrés Pavón. Miguel Huertas de México. Hola Kike y Anita, ¿cómo estáis? Saludos desde México, país madridista. Acá siempre los vemos. Gracias. Gracias, Miguel. Ya es fiel seguidor de Madridismo al día. ¿Qué opinión tienes de estos primeros meses de Tchouaméni? Pues excepto el partido de ayer, que fue una mierda. En general le veo muy bien. Muy rápida su aclimatación. Siendo un hombre muy importante cuando el equipo ha estado bien. Creo que su adaptación ha sido muy buena. Pero me surge un tema con Camavinga. Quiero ver cómo esa sociedad puede encajar. Por cierto, Ana Paula, el merchandising ya está actualizado y bien. Al menos los productos que podemos poner en venta ya están. Y todos con su marca de Madridismo al día, la camiseta, la sudadera, las chanclas. Además que hay algunos repetidos. Hay uno repetido que son las chanclas, pero bueno. Está la cosa ahí, poco a poco. Me alegro que Florentino haya ido a ver a las chicas. Yo también. ¿Cómo quedó la muela? Bien, tranquilidad, Miguel. La muela ya está en orden. Fue entre antibióticos y tal, todo en orden. Todo en orden. Me trató muy bien el dentista de al lado de casa. Y muy bien. Fui el viernes, que no pude ir al cumpleaños justo de María, por desgracia. Por desgracia. Pero bueno. Chicos, esos likes, muchas gracias, a los que estáis apareciendo por el directo. Hoy no somos muchos, pero bueno, se agradece como siempre vuestra presencia en el directo. Ya sabéis que también podéis, si os apetece, esto no suelo hacerlo mucho porque me da un poco de repelús, porque esto de las multiplataformas de unas con otras me genera un poco de respeto, más que nada porque a veces dicen que te puede generar algún conflicto dentro de la plataforma propia. Pero quiero pasaros, y me haría mucha ilusión, que me sigáis en Twitch también, ¿vale? Voy a dejaros aquí mi canal, ¿vale? Por si os apetece también seguirme ahí. Todos los días son directos, ¿vale? De lunes a viernes. Mañana no va a haber porque es festivo, pero para que lo sepáis, ¿vale? Os lo dejo ahí el canal por si queréis seguirlo, ¿de acuerdo? No voy a ser muy pesado con eso, no vaya a ser que me la líen. Ana Paula, hombre, céntrate, cariño, céntrate. Quique, ¿qué te parecería? Aquí os lo dejo, ¿vale? Os lo dejo un momento como un mensaje fijado, ¿vale? Y ya está.
Y ahora lo quito. Lo tenéis ahí, Twitch Madridismo al día, por si queréis seguirme. Ya que me seguís aquí, pues seguirme allí, ¿no? Tiene su sentido. ¿Crees que al final venga algún delantero después del Mundial? No, creo que no. ¿Qué te parecería Rüdiger o Nacho estén en el lateral derecho? Rüdiger, me gustaría probarlo. Me gusta ver cómo hay tantos madridistas en Sudamérica, además son muy amables. Aquí hay una comunidad muy chula, muy amable, muy inteligente, muy correcta, muy bien. Quique, yo creo que Haaland puede llegar en 2 años. En una entrevista, Guardiola dejó caer que Julián en unos años puede ser titular. Yo creo que sabe que Haaland se va en 2 años. Yo creo que Haaland, mi opinión, esto es fútbol ficción, yo creo que no va a venir al Real Madrid. Y sigo reiterando y repitiendo que Kylian Mbappé tiene más opciones de venir al Real Madrid. Con respecto a Haaland. Vale. Así es al menos como lo veo yo, ¿eh? Me puedo equivocar, tal, pero... En enero viene un 9 y un lateral derecho. Pedro, Dios te oiga. Dios te oiga. Yo soy un poco escéptico con que vaya a venir alguien en el mercado de invierno. Por cierto, en el Real Madrid femenino, a ver si me entero, voy a intentarme informar, no sé yo si voy a tener suerte, pero voy a intentarme informar a ver si el Real Madrid femenino... es que no sé si es fiable del todo esta fuente, pero parece que el Real Madrid femenino está valorando un fichaje en invierno. Una delantera. Sería una noticia descomunal, siempre y cuando la delantera fuera muy buena, claro, que nos mejore. No sé si vosotros habéis visto algo al respecto. Pero tú, Kike, ¿a quién te traerías? ¿Tú Haaland o Kylian Mbappé? Hombre. Yo sigo pensando que Mbappé es mejor que Haaland. Pero, evidentemente, tengo mucho resquemor con Mbappé. Yo si pudiera me traería a Haaland, pero creo que va a ser Mbappé el que venga en el futuro. Si me decís uno de los dos, al final creo que vendrá Kylian. Antes que Haaland. Lo cual no quiere decir que vaya a venir, insisto. A ver si alguien lo va a tomar esto como algo. Sergio Ramos va a convencer a Florentino con lo de Mbappé. ¿Viste las fotos de su Instagram? No, Futube, no las he visto, tío. Haaland, por Dios. Más cuernos no. Ya, hablar con Florentino. Hablar con Florentino, insisto. Yo a dónde veo a Haaland, en el Manchester City le veo. ¿Dónde está? Quique, si llega Mbappé sería una bajada de pantalones. Pues del club brutal, pues oye. Cuando le veáis con la camiseta del Real Madrid, si le veis algún día, llamarle todo lo que le hemos llamado entre todos. Rata, y tal. Los del balcón de Vallecas ya han puesto precio al balón que coló Valverde en Wallapop. Iván Martínez Pascual, sí. 200 eurazos piden, tío. Yo hubiera pedido más. Ese tipo de cosas valen mucho dinero. Está en su finca de Sevilla. Pues, hombre, Kylian. Dudo mucho que Sergio Ramos le vaya a convencer, pero oye, ojalá. Deportivamente, ojalá. A nivel personal le tengo mucha tirria. Futbolísticamente me parece... A mí me parece el mejor, ¿eh? Pero bueno. El otro día vi una noticia por internet. Decían que Sergio Ramos suena para entrenador de equipos de cantera del Real Madrid en el futuro. Podría ser. No me parece algo imposible. Yo miro PSG por Leo Messi. Ah, bueno, Yasmini. Lo más normal es que ninguno juegue en el Real Madrid por cómo está el mundo del fútbol, pero es cierto que Mbappé tiene más opciones. Yo pienso que Mbappé no va a jugar toda su carrera en el PSG. Va a tener que dar un salto. ¿A qué equipo lo dará? Yo pienso que va a ser a un equipo Premier o al Real Madrid. No va a quemar su carrera deportiva Mbappé en el PSG. O bien el año que viene o el próximo, a más tardar, tendrá que dar el salto. Quique, tienes que seguir a Víctor Usement. No sé quién es. Usement. ¿Quién es Víctor Usement? Sergio Ramos es amigo de Florentino. Ya verás cómo le convence. Ojalá, hombre. Ojalá. Y pues Kylian es muy individual. Y si quiere ir a un equipo grande debe cambiar su forma de ver y de ser, Yasmini. Y de ser. En acciones... El club, el Real Madrid siempre ha demostrado a día de hoy estar por encima. Estar por encima. Por encima el club de los jugadores. Yo lo que no puedo soportar es a J. Jordi haciendo el bailecito del liderato, tío. ¿Ves? Es que estas cosas las permitimos nosotros. Que nos dedicamos a resucitar a muertos vivientes como es el Barça de masculino. Es así. Eso es lo que no puede ser. Julio Brand podría ser una buena opción para el Real Madrid femenino. Julia Brand.
el Real Madrid femenino para sus inicios jugar la Champions y jugar los cuartos de final en la temporada pasada. Y ahora jugar una fase de grupos muy complicado, no está nada mal. Xabi Alonso está levantando el Leverkusen. ¿Lo ves en el banquillo del Real Madrid? 2024 termina su contrato con el Leverkusen. Ancelotti termina contrato en el 2024. Quique Setién me parece un entrenador que en ciertos perfiles de equipo no encaja. Y creo que su química de vestuario es mala. Hay entrenadores... Sí. Sí, me estáis hablando de Brand, sí. Bueno, vamos a ver de quién hago vídeo, ¿vale? O sea, voy a manejar varias jugadoras. No voy a manejar solo una. Ya os lo aviso. No os voy a decir quién es. No voy a decir quiénes van a ser. Ya os aviso que son jugadoras de nivel. Julie Brand, no lo sé si será. Una que me gustaba mucho era Fleming, del Chelsea, pero ha renovado. Y más jugadoras, pero bueno. ¿Qué opinas de Van Nistelrooy? Como futuro entrenador, no lo veo. Pero es un buen entrenador, creo yo. Creo que el perfil del Real Madrid, delantera, mid. Hombre, no tiene mal gusto, Yasnini. Mirar por la Premier es interesante. Yo creo que el Real Madrid está buscando en Premier algo. Sabe que ahora mismo la Premier, la Premier femenina, es la liga más potente de ritmo de juego. Y entenderán que hay concilios de contratos que terminan. Puede ser interesante. ¿A quién te traerías del Liverpool? Dicen que está en venta. Que esté en venta no significa que se vayan a ir los jugadores, Rodrigo, Pero vamos. Si me dices a quién traería... Alexander Arnold. Sofía Smith de Portland acaba de terminar el torneo de la Soccer League. MVP de la liga. De Sofía Smith ha estado hablando la gente, ¿no? Futue. Alexa, cállate, por favor. Es que Alexa está hablando sola. Se pone a hablar sola. De Sofía Smith he oído hablar yo, ¿verdad? En Twitter, por lo menos. Estaría bueno que traigan a Alessia Russo y Ella Toone, ya que ambas son un boom en Inglaterra. Hombre, Alessia Russo me parece descomunalmente buena. Pero vamos, me dice exactamente igual. ¿Te traes antes a Trinchieri o a Djordjevic? Trinchieri. Lo que pasa es que con Andrea Trinchieri tienes que pagar una contraprestación. Pero vamos. Vamos a ver qué hace Chus Mateo. Cosas peores he visto, más críticas y se han sacado, Hola María Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas. Yo no he oído nada, pero es buena, dice Futube, sí. Yo no he oído nada, pero es buena, efectivamente. Yo he oído hablar de ella. Yo la verdad es que yo lo que he podido seguir siempre es en Europa, chicos, de FEM, ¿vale? En Estados Unidos obviamente yo me pierdo mucho, aunque sé por dónde tirar para poder ver las cosas. Josué García, saludos. Muchísimas gracias por ese super chat. Primer super chat del directo. Gracias. Por cierto, con esa donación, o sea, también apoyáis el canal. Hay maneras diferentes de apoyar el canal. Membresías, super chat, merchandising, seguir el canal, dar like. Tenéis un montón de opciones, chicos. Y evidentemente, pues la que consideréis. Pero muchísimas gracias, en este caso a Josué, por ese super chat. Son cosas que animan mucho el canal, la verdad, chicos. Parece un pasote que alguien, de verdad, done 5 euros, tío. O sea, me parece una pasada, Josué. Muchísimas gracias. Como no espabile la defensa del femenino, miedito da el Chelsea de Sam Kerr. Bueno, ya analizaremos al Chelsea, porque el Chelsea no es solo Sam Kerr. Pero ya lo haremos en su debido momento y ya tengo para mirarme el partido que jugaron frente al PSG. Así que, pero cuando toque lo haremos y analizaremos cosas. Ya me he hecho seguidor de tu Twitch. Gracias, Rafael. Ahí os lo he dejado, ¿vale? Por si lo queréis ver, ¿vale? Podéis seguirme ahí, ¿de acuerdo? En el Twitch de Madridismo al Día. Pero que de todas maneras lo voy a quitar, ¿vale? Porque tampoco quiero estar promocionándolo mucho. No vaya a ser que me perjudique en YouTube, tíos. Que yo estas cosas... La verdad es que no lo entiendo por qué. Porque yo veo que un montón de streamers lo promocionan en su Twitch. Pero yo, casualmente, cuando lo he hecho,
en varias ocasiones me ha ido en perjuicio de visualizaciones. No lo sé. Yo creo que si sacamos a los no mundialistas, Lucas, Nacho, Ceballos, Vallejo, Mariano y Kroos, se gana al Cádiz. Bueno. El Madrid, a ver, no va sobrado, No va sobrado de fútbol como para guardar todo en el armario. Una cosa es guardar una bufanda, un abrigo, y otra cosa es guardar todo el outfit, Beth es una leyenda y no se va a ir del Arsenal por nada del mundo. A ver, es complicado. Ahí las migas que ha hecho también con Yedema en ataque, un poco zipizape, y es difícil, pero bueno. Hay delanteras, hay jugadoras, Futube, por ejemplo, que sigue mucho el Fútbol Fem, os lo puedo decir, hay muy buen mercado de futbolistas. El Real Madrid tiene que dar ese impulso. Yo os lo he dicho en el vídeo, valorando el trabajo en cantera, con las nacionales que hemos fichado, algunas internacionales de buen nivel, como Caroline Weir, Kathleen Sousa me parece una buena central, Sandy Toletti me parece una buena centrocampista, por supuesto, o sea, pero creo que, insisto, 5 o 6 fichajes para el año que viene nos vendrían muy bien, y todas para aspirar a ser titular. O sea, es así. Y además se va a aumentar el presupuesto. Si se aumenta el presupuesto, ¿pensáis que es para fichar peores jugadoras o mejores? Porque la partida presupuestaria se va a ampliar. Entonces, eso te da a entender que va a mejorar el equipo. De hecho, ya este año el equipo ha mejorado con respecto al año pasado. Pero se necesita algo más. Sofía Smith es muy buena. Fue la segunda goleadora de la Soccer League. Chicos, yo si queréis me pongo manos a la obra a mirar cosas de Sofía Smith, me informo, hablo con personas, lo que me digáis. Si queréis vídeo de ella, me lo decís. Pero yo tenía más pensado un vídeo, vídeo más coral con varias jugadoras. Me parecía más interesante, pero no lo sé. No sé si dividirlo, hacer un vídeo larguito y bien analizado, no lo sé. Mientras el Real Madrid Baloncesto está entrenando para su partido el jueves. Madre mía, yo no sé el ambiente ahí cómo estará la cosa, pero desde luego tienen que espabilar, Está Nigel ya ahí jugando con el resto, Nigel Williams-Goss. Pero en fin, mucho que mejorar en el Real Madrid de básquet. Van a tener que hacer algo porque caer de goleado hasta ahora se aguanta, pero muchos años más no se aguanta. Eso dijo Miri en Twitter también de Pioneras Blancas y yo pienso igual. Pienso exactamente lo mismo, chicos. O sea, esto es sostenible hasta donde es sostenible. Y punto. La realidad es que se necesita un empuje. Que oye, que hemos fichado buenas jugadoras, que tenemos buen equipo, sí, pero se necesita algo más. Hacer un vídeo de 15 minutos. Pues venga, Josain, pues me armo un vídeo, voy por zonas, voy a coger los nombres que me ha dado este chico, que me habla por todas las zonas y jugadores que me gustan a mí también. O sea, Javier DC, insisto, gracias tío porque me has ayudado un montón para el próximo vídeo. Así que nada, me lo curraré los próximos días, ¿vale? Cositas que os tengo que comentar, ¿vale? Agenda de madridismo al día. Es un perfil muy norteamericano, dice Vladimir Isaza. Bueno, ya veremos qué pasa con Sofía Smith o con cualquier jugadora. Agenda, mañana no hay directo, ¿vale? Mañana es festivo aquí en Madrid. Voy a estar con Ana Paula y unos amigos, vamos a estar comiendo fuera. No va a haber directo en la plataforma morada, no va a haber directo aquí. Volvemos el jueves. Vamos a volver el jueves en YouTube con Madridismo Duro. Con Alex estaremos en directo. ¿Vale? De Estados Unidos. De hecho, él ya está en Boston. Siempre me confundo. Él está en el estado de Nueva York. Joder, yo me confundo, tengo la cabeza fatal. Bueno, está en Estados Unidos. Y estaremos ahí. Y nada. Y eso os cuento, chicos. Espero que paséis un buen día mañana. Que disfrutéis. Probablemente mañana no haya contenido, pero a ver si hacemos algún vídeo. Sorpresa, no lo sé, pero el jueves volveríamos, así que pasadlo muy bien, sed muy buenos y muchas gracias por la donación, por los apoyos, por los subs, por los likes, por seguir el canal, por estar, en resumidas cuentas, chavales, en el otro lado. A la Madrid. Chao, chao.